Buenos días. Primero que nada, quisiera agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Oncología y al comité organizador por invitarme hoy a presentar el rol del radioterapeuta oncólogo en el manejo del cáncer de próstata oligometastásico como presentación inicial. Un papel que hasta hace poco no existía y que cada vez más se viene haciendo fundamental. Para entender cómo es que llegamos aquí, tenemos que hacernos la pregunta: ¿de dónde surge el concepto de oligometástasis? Y es que en 1995 el doctor Hellman y el doctor Weichselbaum proponen este término basado en el concepto de que la progresión del cáncer es un proceso de múltiples etapas. Ellos cuestionan de esta forma las dos teorías que se venían desarrollando sobre el cáncer para la época y que eran la de el esparcimiento contiguo versus un proceso netamente sistémico. Ellos describen que el estado oligometastásico es una etapa en el proceso oncológico intermedia entre netamente localizado y ampliamente metastásico. De esta forma surge la idea pionera de que este estado podría llegar a ser curable. Ahora bien, ¿cómo se define oligometástasis en el cáncer de próstata? Es un concepto un poco controversial, puesto que múltiples estudios han definido el término de diferentes maneras. Aunque la gran mayoría está de acuerdo en que la región anatómica a la cual la enfermedad debería estar limitada es la región ósea y o la región ganglionar. En cuanto al número de lesiones, es donde existe un poco de controversia. Algunos estudios han usado un número no mayor de 3 lesiones y otros no más de 5 lesiones. Aunque la gran mayoría ha aceptado el término como oligometastásico en enfermedad regional ganglionar y de extensión ósea, excluyendo enfermedad visceral, con un total de metástasis no mayor de 5, además del primario. El manejo de este estado de la enfermedad en próstata viene principalmente de la experiencia en estados avanzados de novo o en enfermedad recurrente oligometastásica. En la actualidad, mucho del manejo viene por extrapolación de esos resultados. Necesitamos evidencia prospectiva, que aún no la tenemos, y estamos extrapolando y siempre tenemos que tener cuidado a la hora de extrapolar. Luego de definir el estado oligometastásico, es fundamental la identificación apropiada, utilizando las herramientas diagnósticas a nuestra disposición, puesto que se corre el riesgo de subestimar o sobreestimar la extensión de la enfermedad. Los estudios más asequibles son la tomografía axial computarizada con contraste o resonancia magnética para la determinación de enfermedad ganglionar y o visceral, así como también el gamagrama óseo para determinar enfermedad ósea, valga la redundancia. Sin embargo, estos estudios carecen de especificidad, lo que puede llevar a subestimar el volumen de enfermedad. Nuevas modalidades diagnósticas como son el CT-PET, utilizando el antígeno membrana específico de próstata, aumentan la sensibilidad y la especificidad, aunque en lesiones menores de 1 centímetro pierden especificidad, corriendo el riesgo de sobreestimar la extensión de la enfermedad. ¿Cómo debemos abordar a este paciente? Cuando nos encontramos enfrente a un paciente con enfermedad oligometastásica como presentación inicial, es muy importante definir los objetivos del tratamiento, puesto que se debe tomar en consideración la toxicidad de este versus lo que se puede obtener de la escalación del mismo. ¿Qué se quiere lograr? Curación, hasta el momento difícil de creer, aunque la esperanza no se pierde. Prolongación de vida, ¿a qué costo? Considerar al paciente en pleno, el estado funcional, las comorbilidades y su expectativa de vida. Muy importante considerar la calidad de vida. Nuevos tratamientos sistémicos vienen a costo de toxicidad. La consideración de la radioterapia puede permitir dilatar la escalación del tratamiento sistémico. ¿Deseamos prolongar el desarrollo de la resistencia a la castración? Este es el estado que todos queremos evitar, puesto que las opciones terapéuticas son limitadas y poco efectivas. Es por esto también
que es un requisito fundamental la discusión multidisciplinaria entre el urólogo, el oncólogo médico y el radioterapeuta oncólogo para la evaluación de las opciones terapéuticas, tanto a la próstata como a las regiones metastásicas, así como también las alternativas al tratamiento sistémico. Con respecto al tratamiento radical de la próstata, este comienza a tomar auge luego de que se observase de forma retrospectiva en estudios basados en Bélgica y Francia un aumento en la sobrevida global en pacientes que fueron sometidos a cirugía radical más tratamiento hormonal. Fueron estudios institucionales con peligro de sesgo favoreciendo la cirugía, puesto que la mayoría de estos pacientes tenían menor volumen tumoral y mejor estado funcional. Sin embargo, fue lo que llevó a que se comenzaran a realizar estudios prospectivos evaluando el rol del tratamiento al tumor primario. El primer estudio a hacer mención viene del grupo holandés y que fue publicado en el 2019. Ellos analizaron la sobrevida global en pacientes con cáncer de próstata metastásico solo en regiones óseas, comparando tratamiento hormonal como monoterapia de por vida más radioterapia a la próstata solamente. El PTB incluía un margen de 1 centímetro isométrico alrededor de la próstata y una dosis de 70 Gray en 35 fracciones, y que luego fue modificada, permitiendo también una dosis de 57.76 Gray en 19 fracciones. Las lesiones óseas fueron identificadas a través de gamagramas óseos. Un total de 437 pacientes fueron incluidos con un seguimiento medio de 47 meses. No se observaron diferencias significativas en la sobrevida global entre pacientes que recibieron radioterapia a la próstata o hormonoterapia de por vida únicamente. Ellos notaron que en pacientes con metástasis menores a 5 no hubo diferencia significativa, aunque hace la mención de que eran muy pocos los pacientes que tenían menos de 5 metástasis. El segundo estudio a mencionar es probablemente uno de que todos aquí conocemos bastante bien, y es el que nos ha llevado a tener un rol más protagónico en el manejo del cáncer de próstata oligometastásico. El famoso STAMPEDE estudio, basado en el Reino Unido y en Suiza, un estudio bastante complejo con muchos brazos y etapas, uno de ellos el cual incluyó el uso o no de la radioterapia a la próstata en pacientes que presentaban enfermedad metastásica de novo. Todos los pacientes en este brazo recibieron hormonoterapia de por vida. Los que recibieron radioterapia, esta fue limitada a la próstata, no a las metástasis, con un PTB de 1 centímetro isométrico, excepto posterior de 8 milímetros. Ellos utilizaron 2 esquemas de dosis a preferencia del médico tratante, uno de 55 Gray en 20 fracciones diarias o 36 Gray en 6 fracciones semanales. Hubo una estratificación planeada o planificada desde el principio entre pacientes de alto volumen metastásico, definido como 4 o más lesiones óseas, una de ellas fuera de la columna vertebral o la pelvis, o enfermedad visceral. Es importante recalcar que con esta definición, pacientes que tuvieran 6, 7 u 8 metástasis óseas limitadas a la columna vertebral o a la pelvis, sin enfermedad visceral, eran considerados de bajo volumen. También la estratificación incluía pacientes de bajo volumen. En el reporte actualizado en el 2022 con seguimiento de 5 años, un poco más de 2.000 pacientes fueron incluidos, con 1.949 de ellos con volumen de enfermedad clasificable, 42% volumen bajo y 58% volumen alto. Ellos no observaron mejoría de la sobrevida global en pacientes con volumen alto, pero sin embargo en pacientes con definición de volumen bajo de enfermedad, se observó una mejoría significativa de la sobrevida global a los 5 años, con 53% para la hormonoterapia sola versus 65% para el tratamiento combinado, con una toxicidad genitourinaria grado 3 o mayor en pacientes en cada grupo, muy similares. Los indicadores de calidad de vida no demostraron ninguna diferencia entre los grupos, lo que los lleva a concluir que la radioterapia a la próstata en pacientes con presentación oligometastásica de novo debería ser recomendada como estándar. Más aún, un metaanálisis de estos 2 trabajos mostró un aumento del 7% en la sobrevida global a 3 años a favor de la radioterapia. Es por esto que,
Actualmente, la radioterapia en pacientes con presentación oligometastásica de novo a la próstata debería ser considerada. Ahora bien, ¿cómo debemos abordar el tratamiento de las metástasis? Este concepto surge sin lugar a duda gracias al avance de la tecnología, la cual nos ha permitido mejorar la ventana terapéutica a la hora de tratar estas lesiones. El desarrollo y la globalización de la radioterapia estereotáctica han logrado que sea aceptada como estándar en lesiones metastásicas, con aumento del control local, disminuyendo los efectos secundarios. El objetivo principal en estos pacientes es evitar la propagación de otras metástasis. Sí se cree que las metástasis son capaces de metastizar, pero también mejorar el tratamiento sistémico, debido a que se puede retardar, si no es que se logra reducir, el desarrollo de enfermedad resistente a la castración. En este caso, la mayoría de la evidencia prospectiva viene de estudios en el tratamiento de metástasis de tumores de próstata recurrentes. La evidencia en enfermedad de inicio es limitada y actualmente se acepta la extrapolación para justificarlo. Sin embargo, se debe tener cuidado, puesto que la agresividad de la enfermedad oligometastásica de novo suele ser más pronunciada que en el escenario recurrente. Todo comienza con el trabajo pionero del Dr. Palma y sus colegas, que demostraron un aumento en la sobrevida global utilizando radiocirugía en lesiones metastásicas de diferentes orígenes, comparados al mejor tratamiento paliativo estándar para el momento. Aunque próstata representó alrededor de 20% de los pacientes, lo que quizás explique el aumento en la sobrevida. Esto es lo que lleva a la idea de que la radioterapia estereotáctica en oligometástasis de próstata debería ser explorada. Unos años más tarde tenemos el primer estudio fase 2, analizando el uso de la radioterapia estereotáctica en cáncer de próstata recurrente oligometastásico, el ORIOL. Un total de 54 pacientes con de 1 a 3 metástasis asintomáticas menor o igual a 5 centímetros. Fueron randomizados 2-1 a tratamiento con radiocirugía versus observación. La variable principal fue el progreso de la enfermedad a 6 meses, definida como un aumento del antígeno prostático por encima de 2, un progreso radiológico o progreso clínico, así como también el inicio de la hormonoterapia. Los investigadores observaron una diferencia significativa a favor de la radioterapia estereotáctica, con 19% de los pacientes progresando a los 6 meses, comparado a 61% de los pacientes en observación. Este beneficio se continuó observando a los 2 años, evitando el comienzo de tratamiento sistémico a los 2 años de más del 50% de los pacientes. Ahora bien, yo creo que uno de los factores más importantes que estos investigadores observaron fue el análisis con respecto al riesgo genético. Ellos evaluaron la respuesta de los pacientes con riesgo genético favorable versus con riesgo genético desfavorable, observando que en pacientes con riesgo genético favorable, la respuesta fue absoluta y sostenida pasados los 2 años. En contraste, pacientes con alto riesgo genético, la respuesta fue bastante reducida, concluyendo que aquellos pacientes de riesgo genético alto deberían de considerarse tratamientos sistémicos más agresivos de inicio. Así también el estudio STOMP, también un estudio fase 2 randomizado a 62 pacientes con cáncer de próstata oligorrecurrente, utilizando tomografía por emisión de positrones con colina como herramienta diagnóstica, con un total de 3 o menos lesiones extracraneales, fueron randomizados entre observación o tratamiento dirigido a todas las metástasis. Con un seguimiento medio de 3 años pudieron observar una sobrevida libre de terapia hormonal de 21 meses, comparado a 13 meses en el grupo control. Y un análisis compuesto de ambos estudios observó que pacientes con bajo riesgo mutacional tenían hasta un 50% de probabilidad de estar sin terapia hormonal a los 2 años, siguiendo el tratamiento dirigido a las metástasis. Esto evidencia que el tratamiento dirigido a las metástasis es fundamental en estos pacientes con esta presentación. La pregunta es si podemos extrapolarlo a los pacientes que presentan enfermedad oligometastásica de novo. Y hasta el momento la respuesta parece ser sí.
Pero por último, y aunque esta conferencia trata sobre el rol de del radioterapeuta oncólogo en el manejo de este estado de la enfermedad, es importante también conocer un poco las opciones terapéuticas a nivel sistémico y cómo éstas pueden influenciar el uso de la radioterapia. Sin lugar a duda que la hormonoterapia juega un papel fundamental y como veremos, las nuevas tendencias se inclinan a utilizar agentes combinados con agonistas de la hormona GnRH y antagonistas del receptor androgénico como la enzalutamida. La duración del tratamiento es fundamental también, puesto que queremos evitar el desarrollo de enfermedad resistente a la castración. Y el beneficio de la quimioterapia a base de docetaxel es un poco más controversial en estos casos, con resultados contradictorios. El primero de dos estudios que evaluó el uso de la docetaxel con la hormonoterapia en pacientes con cáncer metastásico sensibles a la castración de novo no demostró ningún beneficio para el docetaxel a los 5 años. A pesar de la estratificación de alto y bajo volumen de enfermedad, no se demostró beneficio para la quimioterapia. En contraste, el grupo del Reino Unido y Suiza, en uno de sus múltiples brazos del STAMPEDE, evaluó el uso de la docetaxel, además del tratamiento hormonal en pacientes con alto volumen de la enfermedad. Ellos sí demostraron un aumento en la sobrevida global del 72% contra el 57% en hormonoterapia versus hormonoterapia con quimioterapia. En la actualidad, el uso de la quimioterapia, como el docetaxel, está bastante limitado en pacientes con bajo volumen tumoral de inicio. Ahora bien, el advenimiento de nuevas drogas antiandrogénicas dirigidas a bloquear la expresión del receptor androgénico ha cogido auge debido al beneficio que se ha visto en combinación con agonistas de la GnRH en pacientes con enfermedades metastásicas de novo. Casi universalmente se ha visto un beneficio al tratamiento combinado de hormonoterapia en estos pacientes en términos de aumento de la sobrevida del hogar. Agentes como la palutamida, la enzalutamida, la darlutamida en diferentes estudios han demostrado esto. Ahora bien, esto sí es a costo de toxicidad y tolerabilidad moderada debido a ello, con toxicidad cardiovascular como una de las principales causas de descontinuación del tratamiento. Me atrevería a decir que el beneficio visto usando esta combinación es menos impresionante que aquel visto en el del STAMPEDE RT y con menor perfil de toxicidad. Los nuevos estudios se están enfocando en el papel de la radioterapia con el uso del bloqueo hormonal combinado con radioterapia. Uno de ellos es el PIS-1, el que evalúa el uso de la enzalutamida en combinación con agonistas de la GnRH y la radioterapia. Ellos están esperando los resultados a 5 años para poder publicar el rol de la radioterapia en el mismo. ¿Qué esperamos en el futuro? Hay varios estudios evaluando el uso de la radioterapia en estos escenarios y esto estará por definirse. Como ya había mencionado el PIS-1, también está el estudio de la NRG-GU009 que permite pacientes con oligometástasis a ganglios pélvicos, que puede ser cuestionado como enfermedad regional y no metastásica. También el estudio de la SWOG, que está randomizando el tratamiento a la próstata o no. Esto incluye cirugía o radioterapia. Estos son pacientes con enfermedad metastásica de alto volumen. Y el estudio de la Oligomet, que considera el tratamiento al tumor primario y a las metástasis diagnosticadas por PET scan con PSMA. Estos estudios en los próximos años estarán presentándose y tendremos resultados más definitivos. Ahora bien, ¿cómo debemos abordar al paciente con enfermedad oligometastásica de novo en el cáncer de próstata? Primero y principal, la evaluación clínica completa, incluyendo estudios de extensión para determinar que la enfermedad es oligometastásica. Considerar, de ser posible, un PET scan para mejorar la sensibilidad y la especificidad del mismo. Una vez determinado que el paciente es oligometastásico, es fundamental una discusión multidisciplinaria sobre los objetivos del tratamiento y tener una discusión clara con el paciente de los riesgos versus los beneficios de los tratamientos. Yo creo que es importante considerar el doblete de hormonoterapia de ser posible y el rol de la quimioterapia no está claro en estos momentos. Ahora bien, desde el punto de vista del radioterapeuta oncólogo,
yo sí creo que se debería considerar el tratamiento de la próstata, sobre todo en aquellos pacientes sometidos a monoterapia de tratamiento hormonal. Los nuevos tratamientos hormonales no están disponibles en todos lados, tienen un alto costo, así como alto régimen de toxicidad. Y en pacientes donde se le puede hacer tratamiento con agonista de la GnRH, el tratamiento al primario creo que sí es fundamental. Hay múltiples regímenes que se pueden utilizar, 55 Gray en 20 fracciones o 36 Gray en 6 fracciones semanales. Y sin lugar a duda considerar la radiocirugía de las regiones metastásicas. Sí, es verdad que estos beneficios son extrapolados de la enfermedad recurrente, pero que queremos lograr evitar la propagación de las metástasis, prolongar el tiempo de desarrollar resistencia a la castración y sobre todo porque estas terapias mantienen un bajo perfil de toxicidad. Termino con un algoritmo propuesto, publicado en la revista Azul en el 2023, en cómo se deberían de manejar los pacientes con cáncer de próstata metastásico de novo, haciendo hincapié en la consideración de la radioterapia a la próstata y a las regiones oligometastásicas en pacientes con bajo volumen tumoral. Y por su atención, muchas gracias. Y cualquier pregunta o duda que tengan, por favor, no duden de contactarme. Feliz día.